Me casaron con una desconocida a los 12 años, y todo salió diferente a lo que imaginé. Mis padres arreglaron mi matrimonio con Priya cuando ambos teníamos 12 años. A esa edad, yo todavía pensaba que la vida adulta era algo que les pasaba a otros, no algo que algún día me alcanzaría. El compromiso fue una ceremonia breve, llena de adultos hablando por encima de nuestras cabezas, sonrisas forzadas y fotos que hoy todavía me incomodan. Recuerdo que Priya y yo intercambiamos quizás 5 palabras torpes, frases educadas que no significaban nada. Después de eso, desapareció de mi vida durante 6 años. Mientras yo terminaba la universidad en Mumbai, ella estudiaba medicina veterinaria en Delhi. Sabía datos básicos sobre ella, lo que cualquiera sabría de un nombre en una hoja familiar, que estudiaba, de dónde era su familia, que era una buena chica. Nada más. No éramos amigos, no éramos extraños del todo, pero tampoco éramos nada real. La semana antes de la boda, el miedo se me instaló en el pecho como algo constante. No era nervios normal, era terror. Iba a casarme con alguien con quien nunca había tenido una conversación de verdad. Alguien que, en cuestión de días, iba a convertirse en mi esposa para toda la vida. Mis amigos estaban convencidos de que había perdido la razón. Me mandaban artículos sobre divorcios, estadísticas alarmantes, historias sacadas de Reddit sobre matrimonios arreglados que terminaban en resentimiento, infidelidades o silencios eternos. Cada mensaje parecía confirmar lo que yo ya sentía, que estaba a punto de cometer un error imposible de deshacer. Mi madre, en cambio, repetía siempre lo mismo, con una calma que me desesperaba. El amor crece con el tiempo, decía. Yo asentía, pero por dentro no lograba entender cómo se suponía que iba a amar a alguien que, la mayoría de los días, ni siquiera recordaba que existía. Priya y yo teníamos nuestros números de teléfono desde hacía años. Nunca los habíamos usado. Estaban ahí, guardados, como una puerta que ninguno de los dos se atrevía a abrir. Todo se sentía más como un acuerdo logístico que como una relación. 2 personas empujadas a convertirse en compañeros de vida sin una salida clara, como si nos estuvieran asignando ser compañeros de cuarto permanentes. La idea de pasar el resto de mi vida con una desconocida me quitaba el sueño. Me preguntaba si ella sentiría lo mismo, o si para ella todo esto era más sencillo. No tenía forma de saberlo. 3 días antes de la boda, esa puerta que habíamos evitado durante años finalmente se abrió. El teléfono sonó pasada la medianoche. Y su nombre apareció en la pantalla. Contesté casi por reflejo, con el corazón golpeándome fuerte en el pecho. Durante un segundo pensé que tal vez había pasado algo grave, alguna emergencia familiar. Su voz sonó antes de que yo pudiera decir nada. Estaba temblando. No exagero. Priya hablaba rápido, como si tuviera miedo de quedarse sin aire, y lo primero que me preguntó fue si alguna vez había pensado en cancelar todo. En desaparecer. En huir a países distintos y fingir que nada de esto estaba pasando. No supe qué responder de inmediato. La pregunta era tan directa que me desarmó. Le dije la verdad, sin pensarla demasiado. Que sí, que lo había pensado, pero que no podía imaginarme hacerlo solo. Que si ella realmente quería escapar, yo la acompañaría en la decisión. No para huir juntos, sino para no obligarnos a vivir algo que ninguno deseaba. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Luego soltó una risa nerviosa, casi incrédula, y me dijo que se sentía exactamente igual. Que estaba aterrorizada. Que no sabía si me iba a comparar constantemente con alguien más. Que no sabía si yo la iba a odiar por no ser quien yo esperaba. Esa fue la primera vez que hablamos como personas reales. Decidimos, sin planearlo demasiado, ser completamente honestos. No tenía sentido seguir fingiendo tranquilidad cuando ninguno la sentía. Ella me confesó que había tenido un novio serio en la universidad, algo que sus padres jamás supieron. Me dijo que le daba pánico la idea de traer ese pasado a nuestro matrimonio, de que yo me sintiera menos o que ella nunca lograra dejar de comparar. Cuando me tocó a mí hablar, sentí vergüenza incluso antes de terminar la frase. Le dije que nunca había besado a nadie. Que había pasado toda mi adolescencia y mi juventud convencido de que, tarde o temprano, me casarían con alguien que no conocía, y que no quería complicar más las cosas. Hubo un silencio breve, y luego se rió. No de burla, sino de sorpresa. Los dos nos dimos cuenta de lo absurdo que sonaba todo en pleno 2023. 2 adultos a punto de casarse, hablando como si estuviéramos atrapados en otra época. Esa llamada duró horas. Cuando colgamos, el miedo no había desaparecido, pero ya no me sentía solo dentro de él. Nuestra luna de miel no se parecía a nada de lo que la gente suele imaginar. No fue romántica en el sentido tradicional. Fue más bien un campamento intensivo para conocernos sin máscaras. Hicimos un pacto serio desde el primer día, nada de contacto físico hasta que realmente nos gustáramos como personas.
No por obligación, sino porque ambos necesitábamos sentir que teníamos elección. Pasamos 2 semanas en Goa, hablando durante horas todos los días. Jugábamos cartas, caminábamos por la playa y nos sentábamos a conversar hasta que el sol desaparecía. El personal del resort probablemente pensó que éramos los recién casados más extraños que habían visto. Mientras otras parejas no se separaban ni un segundo, nosotros estábamos sentados frente al mar, hablando de miedos que nunca habíamos dicho en voz alta. Por primera vez, el matrimonio dejó de sentirse como una sentencia. En Goa empezamos a descubrir quiénes éramos cuando nadie nos estaba mirando. Hablábamos de todo, incluso de cosas que normalmente uno guarda para sí. Priya me contó que quería ser veterinaria para algo más que tener un título. Su sueño era rescatar animales callejeros, curarlos, darles una oportunidad real. Decía que no podía ignorar el sufrimiento cuando lo tenía delante, aunque eso le rompiera el corazón una y otra vez. Yo le hablé de mi miedo al fracaso. Quería abrir una empresa de tecnología, pero cargaba con la imagen de mi tío, que había intentado lo mismo y había terminado perdiéndolo todo. Me aterraba convertirme en él, repetir esa historia frente a todos. Priya no intentó tranquilizarme con frases vacías. Solo escuchó. Eso, para mí, ya era algo nuevo. Descubrimos también cosas pequeñas, absurdas, que terminaron importando más de lo que esperaba. A los dos nos encantaban los reality shows malos, esos que uno ve solo para reírse de lo ridículos que son. Teníamos el mismo tipo de humor extraño, ese que no siempre funciona en reuniones familiares. Priya podía hacerme reír hasta que me doliera el estómago solo imitando a nuestros parientes más dramáticos. Nunca había sentido una risa tan cómoda con alguien. 3 meses después de la boda, pasó algo que cambió la forma en que la miraba. Me desperté a las 3 de la mañana y noté que no estaba en la cama. La encontré en la cocina, sentada en el suelo, alimentando con un biberón a un cachorrito enfermo. Lo había encontrado esa tarde, casi muriendo en la calle. Tenía los ojos llenos de lágrimas porque pensaba que tal vez no sobreviviría la noche. Me quedé observándola en silencio. Pasó toda la madrugada despierta, revisando su respiración cada pocos minutos, buscando remedios caseros en su teléfono, hablando en voz baja para no asustarlo. Yo había aceptado que lo trajera a casa con la condición de que fuera algo temporal. En ese momento entendí que nada en su vida era realmente temporal cuando se trataba de cuidar a alguien. Fue ahí cuando supe que me estaba enamorando. No de una idea, no de una obligación, sino de ella. Me di cuenta de que prefería pasar noches en vela ayudándola a salvar animales al azar que compartir noches cómodas con cualquier otra persona en el mundo. Nuestra primera pelea real llegó 2 semanas después, cuando el cachorro empezó a recuperarse. Yo quería llevarlo a un refugio adecuado. Ella quería quedárselo. Discutimos durante horas, repitiendo los mismos argumentos una y otra vez, hasta que vi su expresión al imaginarse entregándolo. No era enojo, era desolación pura. Cedí sin dramatizarlo. Y así, sin darnos cuenta, tuvimos nuestro primer perro. Lo más incómodo no fue adaptarnos el uno al otro, sino explicarles a nuestros padres cómo iban realmente las cosas. Cada vez que hablábamos con ellos, la pregunta era la misma: ¿cuándo íbamos a tener hijos? Nosotros apenas estábamos descubriendo si nos gustábamos de verdad. Decir eso en voz alta sonaba casi irrespetuoso para su generación. Mi padre no lo entendía. Él se había casado con mi madre después de verla 2 veces. Para él, el compromiso venía primero y el cariño después, sin tantas vueltas. Cuando le dije que estábamos yendo despacio, que queríamos conocernos bien, se quedó en silencio, como si yo le estuviera hablando de otro mundo. Con el tiempo, ese ir despacio se convirtió en nuestra forma natural de estar juntos. No hubo un momento exacto en el que todo se volvió perfecto. Hubo días normales, discusiones pequeñas, decisiones compartidas. Elegir qué comer, cómo organizar la casa, cuántos animales más podíamos rescatar sin volvernos completamente locos. Después del primer perro vinieron 2 más, siempre de paso, siempre temporales, hasta que dejaron de serlo. 5 años después, la gente nos pregunta constantemente cuál es el secreto para que nos vaya tan bien. No sabemos qué responder sin que suene demasiado simple. La verdad es que nos elegimos todos los días, después de que la primera elección fuera hecha por nuestras familias. Nada estuvo garantizado desde el inicio. Todo se fue construyendo. Mientras algunos de mis amigos que se casaron por amor atraviesan divorcios complicados, nosotros seguimos descubriendo cosas nuevas el uno del otro. No porque seamos mejores, sino porque nunca dimos nada por sentado. Hoy tenemos 3 perros rescatados, un hijo en camino y una vida que no se parece en nada a lo que imaginé cuando tenía 12 años. Mi matrimonio fue arreglado. El amor no. Ese llegó después, de la forma más inesperada posible. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.